Muy buenas tardes, tengan muchachos, sean bienvenidos a nuestro curso de Proyecto Integrador 1. En el día de hoy vamos a estar viendo lo que sería nuestra última clase de teoría del curso, ya que la próxima oportunidad son nuestros exámenes finales. Ya saben que a partir del día lunes comienzan los exámenes finales y que el día de mañana cierran lo que son los trabajos de investigación. En el día de hoy vamos a estar revisando de la unidad número 4 llamada revisión y aceptación de la ejecución del proyecto, los que serían elementos correspondientes al tema 4.4. En primer lugar, vamos a revisar lo concerniente a la parte de la viabilidad económica del proyecto, es decir, a costos y presupuestos. Al iniciar cualquier proyecto, no importa que sea personal, de negocio o una investigación académica, se requiere de toda la planeación posible, debiendo saber claramente los objetivos que perseguimos, cuánto tiempo tenemos para llegar a los mismos y qué necesitamos y de qué recursos disponemos para el logro de dichos objetivos. Es ahí donde el presupuesto del proyecto juega un papel fundamental. A ver si aquí. El presupuesto no es otra cosa sino un documento financiero en el que se planifican las necesidades del proyecto para cubrir todos los gastos que éste genere, permitiendo además controlar el progreso del mismo y detectar posibles desviaciones, las cuales podrían implicar gastos innecesarios si no son corregidas a tiempo. De allí que el presupuesto lo controla además desde un inicio los costos durante un plazo determinado y debe tomar en cuenta todas las variables que puedan alterar su progreso y los costos asociados, debiendo ser siempre coherente, exacto y sobre todo realista. ¿Cuáles son entonces los elementos de un presupuesto? Vendrían a ser los costos directos y los costos indirectos. Eh, los presupuestos para desarrollo de software cuentan con los mismos elementos básicos de costos directos e indirectos que tiene cualquier otro tipo de presupuesto. La diferencia está en cómo se desglosan estos elementos, ya que, por ejemplo, si nos fijamos en la parte de los costos directos, van a estar representados fundamentalmente por lo que es los gastos de personal, es decir, los sueldos y salarios del equipo de desarrollo. Vean que la parte de materiales y equipamiento es sumamente baja. ¿Por qué? Normalmente nuestro equipo de desarrollo ya cuenta con todos los elementos de trabajo que necesita provenientes de proyectos anteriores. Entonces allí es un costo sumamente bajo el que se refleja a este respecto. Igualmente la parte de viáticos y otros gastos es bastante pequeña, ya que se limita mayormente a los gastos que se requieren incurrir, por ejemplo, cuando vamos a los desplazamientos que realizamos por las diversas reuniones con el cliente, para lo que es la parte de comunicación necesaria para el levantamiento, definición, especificación de los requerimientos, así como aquellos costos asociados al desplazamiento de los miembros del equipo de trabajo necesarios para la implementación final del sistema en el ambiente de operación. Pero en comparación con lo que sería el costo de personal,
son valores sumamente bajos. Cuando hablamos de la parte de los costos indirectos, lo normal es que estos se tomen de manera porcentual respecto al costo directo, aunque también es válido que se especifiquen en forma detallada. Estos costos indirectos van a incluir, por ejemplo, lo que es los alquileres y pagos de servicio del espacio de trabajo donde hacemos los desarrollos de software, lo que es el pago de personal de limpieza, secretaria de la mesa de partes, gerente, etcétera, de la consultora con la cual estamos trabajando, etcétera. Por lo general se establecen entre un 20 y un 30% del monto establecido para el costo directo. También podemos incluir lo que sería la reserva de riesgos. Este es un monto de respaldo para solucionar en caso de eventualidades o contingencias que puedan ocurrir durante el transcurso del proyecto. El porcentaje que vamos a utilizar va a depender de los niveles de riesgo que hayamos establecido para cada proyecto en particular. Un proyecto que consideremos que es poco riesgoso, podemos establecer, por ejemplo, una reserva del 10% del costo directo. Un proyecto que sea mucho más riesgoso podría implicar una reserva de hasta el 100% del costo directo. No deberíamos nunca pasar de allí, porque ese sería la peor de las situaciones, de que tuviéramos que, y además que si lo colocamos demasiado alto, se va a abultar el precio de nuestro proyecto y puede generar que nuestro cliente se niegue a pagar el monto solicitado. Entonces lo normal es que esa reserva de riesgo esté para la mayoría de los casos entre el 10 y el 20% del valor del proyecto. Del valor, claro, del costo directo. Hacer el presupuesto de un proyecto lleva tiempo, ya que es indispensable desglosar los elementos detalladamente para que éste pueda ser aprobado por las personas encargadas de ello. Debiendo tomar en cuenta que así como cada proyecto es único, también su presupuesto va a ser único, lo cual implica la necesidad de tomar el tiempo adecuado para el establecimiento de sus detalles, debiendo tener en consideración las diversas variables que puedan influir en él, así como un monto de respaldo en caso de que se presente alguna alteración. Vean que cuando vamos a construir un presupuesto necesitamos cierta información. Por lo tanto, es importante contar con documentos que faciliten su elaboración, como por ejemplo, en primer lugar estaría el alcance del proyecto, el cual nos dará el total de los requerimientos del proyecto que han sido establecidos. En segundo lugar está el plan del proyecto, documento que nos proporciona una digamos que una idea de cuándo se necesitarán dichos recursos. Tenemos lo que es el plan de gestión de costos, que brinda una estimación aproximada de los gastos necesarios para el proyecto, para así tratar de evitar quedarnos fuera de lo que sería nuestro rango aceptable. Tenemos el cronograma del proyecto, el cual nos va a aportar información acerca de los tiempos y el progreso para lo que es el monitoreo del presupuesto. Tenemos el registro de riesgos, que incluye las variables que pueden afectar al proyecto y a su vez al presupuesto, incluidas las que debemos tomar en consideración para establecer nuestra reserva. Tenemos ciertas cotizaciones reales de proveedores que nos van a permitir validar los montos que realmente estamos o que vamos a pagar por los diversos elementos requeridos por nuestro proyecto.
Teniendo ya toda esta información necesaria e identificando los objetivos principales, debemos entonces realizar una lista de los recursos necesarios para llegar a dichos objetivos y una lista de aquellos objetivos que nos ayudarían pero que no son esenciales, es decir, que pueden considerarse como opcionales o recomendables, para así plasmarlo desglosándolo en las columnas adecuadas que nos aporten la información necesaria. Vean que cuando hablamos de la parte de recursos, debemos indicar el tipo de recurso, el nombre de recurso, puede tener inclusive un código, el tipo de unidad con la que vamos a trabajar y el costo por unidad sería la información mínima que debemos reflejar de cada recurso. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto de tipo empresarial, no de desarrollo de software, donde podemos ver los elementos que acabamos de nombrar. Fíjense que en esta sección están desglosados todos los que son costos directos. Tenemos el pagos de personal, tenemos lo que son materiales e insumos de oficina, equipos, viáticos, depreciaciones, etcétera. Esto se totaliza y se coloca aquí. Fíjense que una vez que ya tenemos nuestro total, le calculamos un porcentaje de lo que serían los costos indirectos. Aquí se estableció, por ejemplo, el 25%. Y eso sería aquí nuestro costo neto del proyecto. Además de esto, recuerden que había que establecer también una reserva para riesgos. Aquí la tenemos en la parte inferior. Y luego totalizamos lo que representaría el costo general de nuestro proyecto. Recordando que este valor de riesgo no necesariamente se va a utilizar. Se utiliza si se materializa algún problema, alguno de los riesgos que hemos establecido para poder sobrellevar la situación y solventarla. Pero en caso contrario no es obligatorio. Por lo tanto, este valor de riesgo puede ser utilizado de dos maneras. Podemos decirle al cliente que se va a guardar eso como reserva de riesgo y que en caso de que no sea utilizado le será devuelto. En caso de que querramos que nuestro precio del presupuesto se vea no tan abultado y que además de eso el cliente sea el responsable de que si se presenta un riesgo mayor y hay que ajustar esa reserva, sea él quien la cubra. O podemos también asumirlo nosotros, dejarlo como parte del presupuesto que le vamos, del precio que le vamos a cobrar a nuestro cliente, pero en ese caso, ante situaciones inesperadas, podría ser necesario que nosotros complementáramos el monto. Claro está que si trabajamos adecuadamente y logramos que no se produzca ninguno de los riesgos planteados, tendríamos una ganancia adicional representada por este monto de riesgo, esta reserva. Ya esa parte quedaría a criterio de cada grupo de trabajo. Generalmente es mucho más seguro el dejar que el cliente, digamos que se responsabilice por esto, a menos, claro está, de que sean proyectos de muy bajo riesgo. Este es un ejemplo de presupuesto general, donde se muestran los elementos que ya habíamos estudiado basado en costos directos y tomando un porcentaje para los costos indirectos y reserva de riesgo que puedan ocurrir durante la realización del proyecto. Aunque también es válido desglosar los costos indirectos si se considera conveniente para el caso. Ahora bien,
cuando se trata del presupuesto para un proyecto de desarrollo de software, tenemos que considerar ciertos aspectos específicos diferentes. Vean que lo primero que debemos pensar cuando hablamos de la estimación de costos es que necesitamos conocer tres elementos fundamentales. En primer lugar, sería el tamaño del software que vamos a desarrollar. Mientras más grande sea el software, mayor debería ser su costo. Por otro lado, establecer alguna unidad de medida para cuantificar ese tamaño. Luego necesitamos saber cuántas unidades de medida puede desarrollar nuestro equipo de trabajo en un periodo de tiempo determinado a un costo dado. Y finalmente, en base a esto, establecemos el costo de nuestra unidad de medida o métrica. De allí que la determinación de la viabilidad económica del proyecto dependerá del establecimiento y selección de ciertas métricas que nos permitan definir su costo de construcción, entre las cuales tenemos las siguientes. Vamos a ver una serie de métricas para lo que es